Buenos días, familia. Bueno, en el día de hoy quiero hablar sobre un tema que creo que nos importa a todos, nos interesa a todos. Quiero hablarle de tres mujeres cubanas, tres mujeres que, valga la redundancia, tienen algo en común, y es que las tres padecen de enfermedades que en estos momentos acá en el país, ya sea por ineficiencia o por falta de deseo de las autoridades o por falta de cuidados de salud pública, no han podido solucionar. Enfermedades que, valga la redundancia, no son muy comunes dentro de nuestro país. Enfermedades que en algunas partes del mundo, de hecho, son muy caras, como es el caso de Mercy con su atrofia muscular espinal. Pero bueno, creo que es necesario que todos pongamos de nuestra parte para poder ayudarlas a conseguir lo más pronto posible una visa humanitaria, una visa B2 hacia los Estados Unidos, para que puedan recibir un tratamiento médico o una atención médica de calidad, que bueno, ya les había dicho que en este país en estos momentos no es posible. Comenzamos con Claudia. Claudia Díaz, una muchacha que hace más o menos 20 años se le fue diagnosticado un sarcoma de Ewing. Sarcoma de Ewing, que vamos a hablar un poco de él para que más o menos tengamos una idea de qué se trata el sarcoma de Ewing. Dice que el sarcoma de Ewing es un tumor óseo, maligno, que se forma en el hueso o en el tejido suave. Afecta principalmente a los adolescentes y adultos jóvenes. El tumor puede originarse en cualquier parte del cuerpo, generalmente empieza en los huesos largos de los brazos y las piernas, la pelvis o el tórax, al igual que en el cráneo o en los huesos planos del tronco. Tumor que a menudo se disemina, o sea, hace metástasis, que es como nosotros le decimos los médicos, hacia los pulmones o a otros huesos. Al momento del diagnóstico, la metástasis se observa en aproximadamente un tercio de los niños con este sarcoma. Decir que también, aparte que no lo puse aquí, el sarcoma de Ewing es una enfermedad, un tumor más propio de la infancia y de la adolescencia que de los adultos. Es más difícil verlo en adultos ya de una edad más o menos avanzada, entrado en la edad adulta. Ahora, ¿qué ocurre con esta muchacha, no? En el caso de Claudia, ya les había dicho, en el caso de Claudia, preocupa hace más o menos un año, y ella fue noticia en las redes sociales, pues de hecho salió en el programa Otaola, salió en la prensa norteamericana, como podemos ver aquí en la imagen. Se hace una campaña para conseguir su visa humanitaria. ¿Por qué motivo? Ella es operada, se le realiza una mastectomía bilateral, pero una de las dos mamas se complica y hace un seroma. Un seroma es una colección de líquido ahí en el lecho operatorio, en la zona donde se operó. Y bueno, producto a esto, ya fue ingresada, se infectó, llevó curas con tratamientos que en ese momento no existían, tampoco creo que ahora existan los antibióticos necesarios para tratar la enfermedad que ella tenía en ese momento, la complicación posquirúrgica que tenía Claudia. Ahora, se realiza la campaña para la visa humanitaria, pero ¿qué ocurre? Claudia tampoco tenía pasaporte y no le querían facilitar el pasaporte. En el caso de Claudia, entonces, se realiza entonces una campaña adyacente a la de la visa humanitaria para conseguir que se liberase el pasaporte. Esta segunda sí fructifica, se consigue que se libere el pasaporte de Claudia, pero bueno, Claudia hasta el día de hoy no ha logrado conseguir su pasaporte, o sea, no su pasaporte, perdón, su visa humanitaria hacia los Estados Unidos. ¿Qué me preocupa en Claudia? Bueno, Claudia, afortunadamente, logra sobrepasar este problema del seroma en la mama, de la infección de la zona quirúrgica. Y bueno, posterior a esto, comienza a presentar síntomas respiratorios. Estos síntomas respiratorios, en uno de los exámenes que se les realiza, en una tomografía axial computerizada, que bueno, desgraciadamente no pude conseguir, o sea, la tengo, pero no la pude transformar para poderla poner aquí en el programa. Desgraciadamente Claudia sufre, en la tomografía se le visualizan una serie de nódulos en el pulmón derecho, si mal no recuerdo, es la base anterior del pulmón, del lóbulo inferior del pulmón derecho, nódulos que por su ubicación geográfica dentro del pulmón, su ubicación anatómica, no son candidatos, por lo menos aquí dentro de Cuba, de que se le pueda realizar una biopsia para definir si puede ser maligno o benigno, y bueno, con esto definir qué tipo de tratamiento sería el más indicado para Claudia. Desgraciadamente, ya sea, ya les digo, por ineficiencia o por falta de interés, no se ha conseguido realizársele a Claudia la biopsia de estos nódulos, siendo el tumor, el cáncer de pulmón, una de las complicaciones más frecuentes, o sea, una de las metástasis más frecuentes que se pueden encontrar en los sarcomas de Ewing. El cáncer de pulmón, vamos a hablar un poquito del cáncer de pulmón ahora, las consecuencias que tendría. El cáncer de pulmón es un cáncer que se forma en los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos de aire. Es la principal muerte de causa
O sea, es la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombre como en mujer. Y el tratamiento, bueno, el mismo que el del sarcoma de Ewing, cirugía, radioterapia y quimioterapia, en el caso de, bueno, de que fuera factible. ¿Qué preocupa con Claudia? Bueno, Claudia es una muchacha joven, una mujer joven. Desgraciadamente los cánceres de pulmón, hay que hablar muy claro, tienen poca esperanza de vida. Aquí en Cuba también se estaba haciendo, por lo menos es lo que tengo entendido cuando yo estaba haciendo la residencia. Se estaban haciendo estudios con algunos anticuerpos y monoclonales y estas cosas de hecho creo que había hasta una vacuna contra el cáncer de pulmón, pero bueno, no sé si ella será candidata o si la habrán tenido en cuenta como candidata porque Claudia, al igual que Mercy y que Ketty, es opositora o pertenece a una familia de opositores y bueno, todos sabemos que estas cosas son un poco complejas acá en este país con los opositores y eso, porque realmente el Estado como que los enajena un poco y nos enajena porque también me considero un poco enajenado con esto de la oposición. Ahora, ¿qué necesitamos con Claudia? Claudia, por supuesto, para mí necesita la visa humanitaria de los Estados Unidos. ¿Por qué la necesita? Bueno, obviamente Claudia ha tenido una evolución de su enfermedad bastante larga, más de 20 años, si mal no tengo entendido. Y ahora, aparte de tener su sarcoma de Ewing, que dudo mucho que lo haya resuelto por completo, además de tener una mastectomía, creo que solamente se le puso prótesis en uno de los dos senos, ahora también está presentando nódulos en el pulmón, que es una de las principales metástasis, o sea, de las metástasis más frecuentes que hacen los sarcomas de Ewing. La necesita porque, bueno, necesitamos definir, en mi caso como médico, a mí me encantaría poder definir qué tipo de nódulo presenta para saber qué tipo de tratamiento lleva, pero además para estar pendiente de las futuras complicaciones que puede comenzar a sufrir Claudia, porque obviamente los nódulos, si son metástasis del sarcoma de Ewing, no se van a quedar del tamaño que están, esos nódulos van a crecer. Y en este crecimiento ellas van a comenzar a darle una serie de sintomatologías respiratorias a Claudia que puede incluso llevar a su fallecimiento, de no recibir una atención o de no recibir el cuidado que ella realmente va a necesitar cuando comience a manifestar los síntomas que deben aparecer en cualquier momento en el caso de Claudia. Por favor, les pido a todos los que están viendo este video que no olvidemos a los opositores, no los olvidemos. Esta muchacha salió muchas veces en primera plana, salió muchas veces en las noticias, en los periódicos independientes, en la prensa internacional, pero desgraciadamente cuando dejó de ser noticia, fue olvidada y personas incluso que se brindaron a ayudarla, se olvidaron de ella. Doy gracias a Dios, bueno, Otaola creo que hace unos días volvió a sacarla en el programa y eso me alegra mucho porque creo que esta muchacha sí necesita tanto de la ayuda médica internacional como del apoyo de todos los que de alguna forma, de cierta manera, nos identificamos un poco con lo que le está pasando y, por supuesto, nos duele, ¿no?, ver a una muchacha joven teniendo estas dificultades. Vamos a hablar un poco ahora sobre Claudia. Claudia, aquí vemos la foto, para seguir un poquito con Claudia, de la lesión que ella tuvo en la mama, ¿no?, en el seno, cuando se le infectó toda esa zona quirúrgica ahí vemos más o menos, eso debe ser alguna cura que le estaban realizando. Bueno, ahí vemos cómo le quedó esa región ahí del pecho. Aquí la vemos en otras fotos aquí durante su estadía en el hospital, tanto en el hospital como en su casa. Yo me comunico en ciertas ocasiones con su esposo, el cual se siente muy preocupado por la situación de Claudia y creo que, bueno, que es conveniente y creo que es responsabilidad de todos los que de alguna manera podemos ayudarla a que estas cosas que ocurren a ella puedan solucionarse con tiempo en otro país, ya sea en los Estados Unidos, ya sea cualquier otro país que de buena voluntad decida ayudar a Claudia. Bueno, Jennifer, una muchacha, es otra opositora, a ver, no es opositora directamente, pero es la hija de una opositora. Creo que todos conocemos a Ketty Méndez, que tiene un canal, creo que hasta en YouTube. Una muchacha que hasta hace poco comenzó esta campaña por una visa humanitaria también en los Estados Unidos. Jennifer fue diagnosticada en el momento de su nacimiento, creo que a los 3 años más o menos fue diagnosticada con autismo. Hablar que el autismo como enfermedad no existe, ya que no tiene marcadores biológicos específicos ni una fisiopatología que lo explique. Por tanto, se acepta que el autismo lo forma una constelación de síntomas derivados de una disfunción del sistema nervioso central, con una gran variación en el grado de intensidad, que son los trastornos del espectro autista, y en la actualidad el autismo se incluye dentro de los trastornos generalizados del desarrollo y se podría definir como un trastorno del desarrollo mental debido a una disfunción cerebral, cuyos criterios diagnósticos se ajustan a los dictados por el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales.
Los síntomas del autista varían en dependencia del grado de afectación. Pueden ser desde una epilepsia hasta un retraso mental, trastornos del lenguaje, déficit sensorial y trastornos motores, etcétera. Cuando me refiero a trastornos motores, me refiero a trastornos de los movimientos, de la movilidad, para caminar, para desempeñar las labores que normalmente una persona realiza durante el día o durante la noche o durante su vida. El tratamiento del autismo, desgraciadamente para todos, el autismo todavía como tal no tiene un tratamiento que lo cure por completo, es una enfermedad que desgraciadamente es degenerativa, es una enfermedad que no tiene como tal un tratamiento que lo elimine por completo, valga la redundancia. Entonces, ¿el tratamiento en qué va encaminado? A la estimulación cognitiva y socioemocional. Puede ser la promoción de salud, educación al individuo y su familia sobre su enfermedad, la osteoterapéutica, entre otras. Jennifer, cuando se le diagnostica el autismo, la madre me refiere que ella comienza a asistir a las consultas que en ese momento se le cuadraron, o sea, se le organizaron 2 veces al año, creo que era. Pero, ¿qué problema tenía Ketty para llevar a Jennifer a las consultas? Ketty vivía o vive a más o menos 40 kilómetros o más del hospital donde se le realizarían las consultas. Entonces, a ella le recomiendan comenzar a asistir a unas terapias, o sea, a unas sesiones de quimioterapia y otros tipos de rehabilitaciones que ayudarían a Jennifer a tratar, ¿no? A tratar de encaminar su enfermedad para que sufriera lo menos necesario, para que pudiera reintegrarse y para poder llevar una vida relativamente normal. ¿Qué ocurre? Que el hospital en ese momento a ella no le garantiza ni le pone transporte ni le da ninguna garantía de conseguirle, ¿no? De facilitarle la vía para que pudiera asistir a estas sesiones, por lo cual Jennifer desgraciadamente no puede asistir a estas consultas ni a las terapias. ¿Qué ocurre con Jennifer? Independientemente del autismo, comienza a presentar una sintomatología intestinal, motivo por el cual es llevada a consulta nuevamente y se le realiza, según me refiere Ketty, un examen, creo que fue un cultivo de ese, no exactamente este, no tengo entendido exactamente este, porque bueno, desgraciadamente los documentos no han aparecido como tal, pero me refiere ella a mí, cuando digo me refiere, que es lo que ella me cuenta, que en ese momento le fue diagnosticada una candidiasis intestinal a Jennifer. Bueno, ya ella, complicada con su, o sea, una paciente de autismo, ahora también presentaría una candidiasis intestinal, que es una infección que afecta al intestino delgado causada por hongo, la Candida albicans principalmente. La proliferación del hongo cándida produce efectos negativos tanto a nivel físico como mental. Los síntomas que produce el exceso de este hongo son muy variados y dependen de cada individuo, siendo los más habituales los siguientes: depresión, ansiedad, cansancio, baja autoestima, confusión mental, dolor de cabeza, malestar general, la lengua blanquecina, permeabilidad intestinal, hinchazón, distensión abdominal, altos niveles de histamina, pies y o manos frías, diarrea o estreñimiento, reflujo, retención de líquidos, mareos y otros síntomas que, bueno, hacen de la vida de un paciente con candidiasis intestinal un poco compleja a la hora de eso, principalmente porque los tratamientos de estos de estas enfermedades pueden traer consigo complicaciones propias debido a la gran permeabilidad que ocurre a nivel de los intestinos. Bueno, ya les he dicho, el complementario generalmente que se utiliza para diagnosticar la candidiasis intestinal es un cultivo de levaduras en S, donde, bueno, se puede ver el hongo como tal. El tratamiento, bueno, antimicóticos, que son los antifúngicos, los medicamentos que combaten los hongos, los antibióticos y una dieta especial, que en el caso de ella le fue retirada hace unos años. La complicación preocupante que a mí me preocupa más en Jennifer es que, bueno, Jennifer realmente nunca pudo conseguir como tal el tratamiento, ¿no? para curar la candidiasis intestinal. En aquel momento, según me cuenta Ketty, ella fue a la consulta, ¿no? Una vez que se diagnosticó con la candidiasis intestinal, y la doctora que la atendió en ese momento le dijo que ese medicamento que ella necesitaba, que tampoco tengo definido cuál es, porque tampoco, ya les digo, apareció el documento que lo ratifique, que ese medicamento no se encontraba en el hospital, cosa que realmente no me extraña, porque realmente ocurre mucho, y que podía encontrarlo entonces en el dispensarial en Divisa. Todos sabemos que aquí en Cuba, además de las farmacias para las personas comunes y corrientes, como yo, como quizás muchos de los que están viendo el video, también existen los dispensariales en cada provincia, en Divisa, donde aparecen algunos medicamentos que generalmente aparecen más medicamentos que en las farmacias de nosotros, en moneda nacional,
Y bueno, en aquel momento el tratamiento que era necesario para curar la candidiasis de Jennifer solamente se podía encontrar en el dispensarial y bueno, en ese entonces Ketty no contaba con un presupuesto monetario que le permitiera comprar, adquirir, ¿no?, el tratamiento para su hija. Desgraciadamente, esto fue a los 7 años, si mal no tengo entendido, Jennifer ya tiene 23, o sea, hace más o menos 16 años, Jennifer viene presentando de esta candidiasis intestinal sin tratamiento médico, lo cual me lleva a pensar que quizás tenga una candidiasis intestinal recurrente, lo cual puede traer consigo complicaciones muy graves en el caso de esta muchacha. Me interesa la visa humanitaria para Jennifer, principalmente para definir qué tipo, si realmente era una candidiasis intestinal, porque ya les digo, como no tengo documento que me lo ratifique, no tengo seguridad de que sea una candidiasis intestinal. Y bueno, todos sabemos que Jennifer, desgraciadamente o afortunadamente, porque la madre es una luchadora, una guerrera, es hija de Ketty, y bueno, Ketty es opositora y todos sabemos, les vuelvo y les repito, la situación con los opositores aquí dentro del país, tanto para los problemas de salud como para otras situaciones. Me interesa mucho la visa humanitaria para Jennifer también, porque bueno, de tener una candidiasis intestinal, ya sería una candidiasis crónica o recurrente. No digo que quizás con el tratamiento no resuelva su problema, pero bueno, tras tantos años de evolución, solamente Dios sabe qué complicaciones pueden haber en los intestinos de esta joven muchacha, de esta muchacha que ya padece de autismo, pero que además de eso, ahora no, hoy estaba conversando con la madre y está padeciendo de unas lesiones en la piel. Dice la mamá que se parecen en otras ocasiones, ella me enseñó una foto, parece un anthrax realmente, o por otro tipo de lesión que me enseñó pudiese ser que estuviera manifestando una tiña corporis. Y entonces sí necesita la visa humanitaria, no solamente porque tenga enfermedades, porque bueno, realmente estas enfermedades pueden ser fácilmente tratadas en cualquier país, sino por la accesibilidad que hay, que ella puede tener a los medicamentos que son necesarios para solucionar este problema de salud de su hija, que realmente en estos momentos en el país no me extraña que no los pueda encontrar debido a la gran crisis medicamentosa, tanto de salud pública que estamos pasando en Cuba hace algunos años. Por lo menos desde que yo ejerzo la medicina, estamos pasando crisis con los medicamentos y con la atención como tal, el uso de los recursos y estas cosas. Bueno, vamos a hablar ahora de un tercer caso. Creo que este casito sí lo conocemos todos. Esta muchacha que últimamente se ha vuelto popular, ¿no?, principalmente en el programa de Otaola, que la he estado ayudando con la solicitud para conseguir una visa humanitaria. Este es, para mí, de los tres casitos, el que más me preocupa, principalmente porque tiene una enfermedad muy poco frecuente. Mercy Olivera, creo que es el apellido, padece de una enfermedad que es la atrofia muscular espinal. En el caso de Mercy es la atrofia muscular espinal tipo 2. Vamos a definir un poco la enfermedad para que más o menos tengamos una idea de a qué me refiero. La atrofia muscular espinal es un término médico que se refiere a la disminución del tamaño del músculo, perdiendo la fuerza debido a la relación con su masa. La mayoría de las atrofias musculares espinales están causadas por un problema en un gen llamado SMN1. Este gen no fabrica suficiente cantidad de proteína que se necesita para nutrir a las neuronas y que éstas funcionen con normalidad. Las neuronas, por tanto, las motoras se descomponen y no pueden enviar mensajes a los músculos. Decir que las neuronas motoras están en el asta anterior, ¿no?, de la médula espinal, que es donde salen las raíces nerviosas motoras para los músculos. Y entonces, al no estar bien nutridas, estas raíces no envían esos impulsos a los músculos y por tanto estos músculos sufren de atrofia y otra serie de complicaciones. Ahora, afecta a las células nerviosas de los músculos esqueléticos generando parálisis. Ya los había dicho, la parálisis puede ser parcial o completa y generalmente comienza insidiosamente. Esto quiere decir que no es una enfermedad que sea de inicio súbito, o sea, que sea boom, empezaste con la enfermedad, sino que poco a poco va avanzando en el tiempo hasta que, bueno, llega a un grado de prácticamente de que sea imposible convivir con la enfermedad. Las complicaciones más frecuentes de la atrofia muscular espinal son el resultado de una comorbilidad de varias enfermedades, principalmente en estos casos debido a la postración, al déficit de movimiento, a los pocos movimientos que pueden realizar estos pacientes, porque ya sabemos que si los músculos se ven afectados, se ve afectada por tanto la movilidad y todas las funciones que dependen del movimiento de los músculos. En el caso de Mercy, principalmente pudiese ocurrir que este grado de sedentarismo que tienen estos pacientes puedan llevar a un cáncer, a una insuficiencia cardíaca, a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC que ven ahí, un fallo renal y quemaduras graves, por supuesto, por la deficiencia de movimiento. Pueden ser quemaduras por fricción o
o simplemente porque a la hora de sujetar, ¿no?, algún recipiente, puede ese mismo fallo en los músculos, ese mismo fallo en las coordinaciones que pueden tener, pueden llevar a recibir quemaduras. Los pacientes que tienen caquexia, en esta enfermedad, en el caso de que son los pacientes que se ponen muy flaquitos, que ves que como que se atrofian completo, o sea que la atrofia generalmente no afecta solamente a un grupo de músculos, sino que la afectan como tal al paciente, tienen un mal pronóstico. Bueno, no creo que sea el caso de Mercy, porque Mercy, hasta donde he podido observar, tiene una mejor movilidad. Lo que sí me preocupa en Mercy es la cantidad de sintomatología respiratoria, y es que en la atrofia muscular espinal tipo 2, lo principal que se afecta, los músculos que principalmente o que mayormente se afectan, ya que se detecta en una determinada edad de la vida, son los músculos de la deglución, o sea, los músculos para tragar y para masticar los alimentos, y los músculos que intervienen en la respiración, como son el diafragma y estos músculos. En el caso de Mercy, bueno, todos vemos en las directas de Mercy, donde podemos observar que tiene generalmente siempre está con sintomatología respiratoria, lo cual en cualquier momento puede conducirle o puede producirle un fallo pulmonar. La causa de esta enfermedad desgraciadamente es desconocida y el tratamiento solamente es contra los síntomas. El pronóstico es grave, ya que es de evolución progresiva y crónica. En el caso de Mercy me preocupa muchísimo, ¿no?, esta enfermedad. ¿Por qué motivo? Creo que bueno, todos los hemos visto a Mercy automedicándose en la casa, debido a que Mercy es una opositora muy reconocida. Y bueno, creo que los médicos les han cogido un poco de miedo, ¿no?, en su consultorio. Además, todos sabemos que los médicos acá dentro de Cuba estamos sujetos a protocolos y a normas que impiden un poco que podamos desempeñar bien nuestra labor humanitaria. El tratamiento actual de la espinraza, bueno, desgraciadamente la espinraza, o sea, el tratamiento de la atrofia muscular espinal es muy reducido. De hecho, en este momento el medicamento más utilizado es la espinraza, que es de muy alto costo, fue desarrollada por un uruguayo, y el costo está sobre los $750,000, si mal no tengo, la última vez que leí sobre la espinraza, $750,000, creo que es el primer ciclo de tratamiento, y como va a ser un medicamento que va a necesitar de por vida, o sea, también va disminuyendo en dependencia del tiempo que uses la espinraza, pero bueno, en el caso de este primer ciclo de tratamiento es de $750,000. No creo que el país esté en condiciones, y el sistema de salud cubano tampoco quiera costearle el tratamiento a Mercy, más por la situación que ocurre con Mercy. Mercy, desgraciadamente, además de esto, vive sola con su abuelita. No tiene a una persona realmente que pueda ayudarla en estos momentos en los cuales va a necesitar el uso de esteroides, el uso de broncodilatadores, quizás ayudarla a realizar sus labores diarias, o sea, no tanto sus labores, sino como sus actividades como que realmente, o sea, que comúnmente realizamos las personas normalmente en la vida. Y bueno, sí me preocupa mucho el caso de Mercy. Creo que Mercy y Ketty y Jennifer me preocupan muchísimo, y Claudia también, por supuesto, por esta cuestión de definir por fin qué tipo de lesión es esta que tienen en los pulmones. Creo que todos deberíamos tratar, ¿no?, de apoyar un poco a estas tres mujeres cubanas, tres mujeres que, valga la redundancia, están ahí siempre tratando de liberar al país. Y no me gustaría, por favor, que la prensa las olvide, las deje en el olvido. Son tres personas, tres seres humanos que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, y que de no conseguir la visa humanitaria, estoy seguro que sus vidas corren peligro, tanto por su enfermedad como por su situación, ¿no?, dentro del país con esto de la oposición. Eso era todo lo que quería conversar con ustedes el día de hoy. Disculpen si la directa es un poco larga o si el video fue un poco largo, pues realmente quería introducirme un poquito en este tema, ¿no?, para no dejar nada por el medio. No soy especialista en ninguna de estas tres enfermedades. La que más o menos podía explicar un poquito mejor era esta de la atrofia muscular espinal, porque bueno, es una enfermedad neurológica, a pesar de que es de neurología, no de neurocirugía, y mi especialidad es realmente en la neurocirugía. He tratado de investigar un poquitico sobre cada una para poder más o menos dar un criterio que sea válido a la hora de exponernos, porque según mi modo de pensar, según mi criterio médico, estas muchachas sí necesitan que todos la ayudemos de alguna manera a tratar de presionar un poco para que consigan tanto su visa humanitaria como, en el caso de Mercy, su pasaporte, que creo que todavía no se lo han liberado porque lo tenían regulado.
Eso era todo lo que quería decirles. Bueno, pues como siempre, un placer compartir un rato con ustedes y bueno, espero ver en las redes sociales pronto el apoyo de todos a la campaña para ayudar a estas tres muchachas, que valga la redundancia, son tres heroínas de nuestro país.